podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir. Aquí lo vamos a estar acompañando hasta las 2 de la tarde. Mi nombre es Alejandro Almendros. Hoy no se encuentra con nosotros Candelaria, pero bueno, ya la semana próxima va a estar aquí como todos los jueves. Mucha información para compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a estar hablando del nuevo polo que se ha generado entre los gobernadores, algo que intenta mediar entre lo que tiene que ver con la polarización que hay entre el oficialismo y el kirchnerismo. Vamos a estar hablando de también lo que está pasando con el dólar. Se ha otra vez ido para arriba, para el techo de la banda, está en 1.350 y es uno de los temas que vamos a estar hablando acá. Y el otro de los temas que vamos a estar tratando es qué va a pasar en la Cámara de Diputados, en donde allí se definen muchísimas cosas en lo que tiene que ver justamente con el tema de los vetos a las leyes que ha impulsado la oposición, como por ejemplo lo que tiene que ver con el aumento del 7,2% de jubilados, lo que tiene que ver con el tema también de los discapacitados y también el otro tema importante del bono. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando. Se oficializó un nuevo interbloque en lo que tiene que ver con dirigentes del radicalismo, que se los conocía como los radicales con peluca porque eran los que se habían acercado en su primer momento a La Libertad Avanza. Allí conformaron otro nuevo interbloque y a partir de ahora el número que necesita el gobierno, esos 87 que en su momento sostuvieron el veto de Milei, bueno, hoy están intentando llegar al mismo lugar. Este es uno de los temas que vamos a estar tratando en el marco de esto que le estábamos diciendo. Hay que decir que la mayoría de los 6 legisladores se fueron del bloque de la Unión Cívica Radical, que lidera Rodrigo de Loredo, que también queda en una posición muy endeble a la hora de sostener el bloque porque se van partiendo en todos los partidos. Esto es la implosión de los partidos políticos, del sistema político argentino tal cual lo conocíamos. Algo que desde hacía tiempo se veía venir, pero que desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional se ha transformado en un hecho. Los partidos políticos implosionaron tal cual nosotros lo conocíamos. Ya no existe más lo que tiene que ver con el peronismo de una manera. Hay un peronismo
hay un peronismo provincial que no quiere ser más arrastrado por las decisiones que se toman en la provincia de Buenos Aires. Y esto se está dando también en muchas provincias. Decíamos, por otro lado, el tema del dólar escalando a 1.350 es un tema que indudablemente enciende algunas alarmas porque, el análisis es por dónde está pasando esta presión. Si tiene que ver con el tema de las tasas, si tiene que ver con que los agroexportadores no están liquidando, porque ya lo hicieron antes de que se conociera lo que tenía que ver con la vuelta a las retenciones. Estamos hablando de lo que pasaba el 30 de junio, y entonces faltan esos dólares, y la plaza está seca de pesos. Estos son temas que son importantes porque hacen también a qué va a pasar con la economía y si esto se va a trasladar o no a precios. Es uno de los temas de los cuales vamos a estar desarrollando. El otro tiene que ver también con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y el PRO. Me decían hace minutos, nada más antes de comenzar el programa, hoy supuestamente iba a haber una definición en el PRO de la ciudad de Buenos Aires para saber si se iban a sumar en alianza con La Libertad Avanza. Lo que me dicen, que hasta ahora la definición se ha pasado. Hoy no va a haber definición, me dijeron. Y que la moneda puede caer para cualquiera de los dos lados. O puede haber acuerdo con La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, o se puede caer todo. Hay un polo muy fuerte entre Jorge Macri, María Eugenia Vidal y también el nuevo secretario, estamos hablando de Ezequiel Sabor, que no quieren el acuerdo con La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Por el otro lado, Mauricio Macri es el que está presionando y tratando de llegar a un acuerdo. Esto lo vamos a estar hablando en minutos nada más, porque ahora estamos en comunicación con el diputado Esteban Paulón. Hola Esteban, ¿cómo te va? Alejandro Almendros te saluda, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, a ver, voy a pedirle retorno porque no tengo retorno acá en auriculares. Ahora te escucho perfecto. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Esteban, vos ayer presentaste, hiciste un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, porque la verdad que se conoció un video, una filmación, que me gustaría que la expliques vos para que la gente entienda el porqué del pedido, y además hay que decir que también hubo una denuncia penal en el día de hoy en Comodoro Pi, presentada por Gustavo Vera, el presidente de la Fundación Alameda, por el tema de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, además de cohecho. Contanos un poquito, Esteban, de qué fue lo que pasó para que la gente entienda. Bueno, a ver, Alejandro, lo que ocurrió es que hubo una reunión en Estados Unidos la semana pasada del ministro de Justicia Cuño Libarona con Tim Ballard. ¿Quién es Tim Ballard? Es una persona que tras la fachada de formar parte de organizaciones no gubernamentales que dicen luchar contra la trata, la explotación sexual y la pedofilia, en realidad encubre una serie de negocios que van desde defraudaciones, por las cuales tiene varias denuncias en Estados Unidos, defraudaciones que alcanzarían varias decenas de millones de dólares, hasta casos de abuso sexual. Él captaba mujeres jóvenes con esta idea de que supuestamente representaba estas organizaciones, les planteaba que necesitaba infiltrarlas en las organizaciones de trata en Centroamérica, viajaba con ellas a Guatemala, Honduras, El Salvador, y estando de viaje abusaba sexualmente de ellas. Tiene varias denuncias, son más de 20, 7 están tramitando en juzgados de Estados Unidos, no solo por abuso sexual, por acoso, por grooming, por una serie de delitos que realmente muestran
cómo muchas veces estas organizaciones que dicen trabajar en pos de determinados derechos o de determinados beneficios sociales, lo que hacen es encubrir una serie de delitos. Todas estas situaciones y estas irregularidades ya fueron detectadas por una de las ministras del gobierno, que es Patricia Bullrich. ¿Por qué es importante contextualizarlo? Porque Javier Milei, siendo presidente electo, pero aún no habiendo asumido, en Estados Unidos, en una cumbre de la CEPAC, que es la red de partidos de extrema derecha a nivel mundial, conoce a Tim Ballard de la mano de Laura Arrieta. Laura Arrieta, que es la de las valijas. La de las valijas, que es la directora de la CEPAC en Argentina, y estando en Estados Unidos, en la cumbre mundial de la CEPAC, le presenta a Javier Milei a Tim Ballard, ¿no? Y allí, a partir de esa presentación, Javier Milei traba relación con Tim Ballard. Tim Ballard firma un convenio con Javier Milei cuando él era todavía electo presidente y no había asumido, y ese convenio era para colaborar en la lucha contra la trata cuando él llegara finalmente a tomar posesión del gobierno. Ese convenio, que nosotros en el mes de abril de este año presentamos un pedido de informe para saber si había habido alguna contraparte luego, una vez que Milei asumió, datos que aún no hemos podido obtener, tiene el correlato sí con la procuración bonaerense de Gerardo Contegrán. Es un procurador que fue nombrado en el gobierno de María Eugenia Vidal, pero que son cargos que tienen trascendencia más allá de un gobierno o de una administración, así que él sigue siendo procurador. Y en el marco de ese convenio que Tim Ballard firma en nombre de una organización gubernamental, Tim Ballard participa en operativos policiales o judiciales de persecución a la trata, a la prostitución infantil, etcétera. De hecho, hay un video que él comparte en sus redes donde se muestra como un supuesto cazapedófilos en la ciudad de Mar del Plata, donde él ingresa en un operativo, en un allanamiento de la justicia. Pero para Esteban, yo la verdad que estoy escuchando y me quiero sacar una duda. ¿Eso es legal? No sabemos. O sea, una ONG firma un convenio y le autoriza a un extranjero sin cargo, sin ser parte de las fuerzas, sin ningún tipo de explicación lógica, el liderazgo de una operación que aparte no es, porque digo, la justicia puede investigar el delito de trata, explotación sexual, pedofilia, etcétera, pero no hace un operativo cazapedófilo donde entran pateando una puerta, él saca a esta persona, la tira contra la calle para que se vea y los vecinos la vean. Eso es una operatoria que muchas veces aparece como una acción de los grupos comunitarios, ¿no? Hemos visto muchas veces cuando la comunidad detecta un pedófilo y a veces la justicia no hace nada, la gente se pone... toma justicia por mano propia, Toma justicia por mano propia. Ahora, no en el caso de un operativo donde aparecen fuerzas policiales, donde esas fuerzas son auxiliares de la justicia, y aparece Tim Ballard con una acción que no tiene nada que ver con nada lógico, ¿no? O sea, no hay una explicación lógica de por qué Tim Ballard participó en un operativo, al menos en un operativo en Mar del Plata, que es el que él comparte en redes, y un operativo en el conurbano bonaerense. Pero tras esto, él pide una audiencia con Milei para volver a verlo, porque tenía un convenio firmado para colaborar, y ahí es cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, investiga los antecedentes de Tim Ballard, observa que es una persona compleja, que no es confiable, que tiene denuncias, bueno, lo han expulsado de varias de las organizaciones que él mismo fundó por todas estas causas que tiene, y decide no recibirlo y decirle al presidente Milei que no lo reciba. Y lo hace público. O sea, Patricia Bullrich hace público el rechazo al pedido de audiencia de Tim Ballard, explicando por qué. Lo hace en varias entrevistas en distintos canales de televisión. Entonces, esto fue en abril de este año, aparece en el salto temporal la semana pasada el ministro de Justicia, Mariano Cunioli Barona, en un viaje en Estados Unidos, por orden de alguien del gobierno, porque no creo que Cunioli Barona solo vaya a hacer una reunión donde va a desmentir o a desdecir a otra ministra del gobierno, que de hecho es una ministra destacada, que incluso ha sido elegida por el presidente para ser su candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces aparece así el ministro Cunioli Barona ofreciéndole a Tim Ballard
aparte de contactos con jueces, contactos con legisladores, contactos con medios para limpiar su imagen y aclarar el malentendido, lo que él llama el malentendido, que vendría a ser las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, planteando que el presidente no se reúna con Tim Ballard, con este farsante que usa causas nobles para hacer negocios y para encubrir delitos. Aquí Laura Arrieta es importante porque ubica a Tim Ballard, la CEPAC, que es la Conferencia de Partidos Conservadores a nivel global, y Leonardo Scaturice, que es el dueño del avión en el que vino Laura Arrieta, como los vínculos, y tal vez Tim Ballard sea una de las terminales, entre las organizaciones de extrema derecha en Argentina, Fundación Faro, Santiago Caputo, Agustín Laje, y lo que son las organizaciones o sectores del trumpismo y del gobierno norteamericano y del establishment norteamericano que también tienen accionar en este campo de las ideas de la extrema derecha, ¿no? Por eso tal vez este pedido de disculpas que hace Cuneo Libarona, este intento de acercar nuevamente posiciones y un vínculo con Tim Ballard, responda más a esa intención de recuperar una terminal en Estados Unidos y un vínculo con la extrema derecha que a otra cosa, porque la verdad es que tampoco se explica por qué Tim Ballard, que es guionista de una película, nos va a determinar cómo digo penal en Argentina, o va a tener la posibilidad de definir, por ejemplo, qué ley se aprueba o qué ley no se aprueba, ¿no? Eso es algo que evidentemente tiene que ver con una intencionalidad del gobierno de volver a acercarse a este personaje tan oscuro. Esteban, ¿crees que este pedido que vos hiciste en la Cámara junto a otros legisladores o la denuncia que fue presentada también en el día de hoy en los tribunales de Comodoro Pi puede llegar a tener alguna evolución, teniendo en cuenta que está el tema del caso Libra, que pareciera ser hasta capaz que más grave de este tema? Los dos son graves, pero y en donde pareciera ser que, por ejemplo, la comisión, por ya haber pasado los 90 días, también se va a caer y habría que tratarla nuevamente en el recinto para que se reflote. ¿Vos crees que esto ya empieza a ser algo sistemático en el gobierno del presidente Milei? Yo creo que el gobierno del presidente Milei es un gobierno encabezado por alguien que llegó planteando que venía a terminar con la casta y hoy gobierna con los distintos sectores de la casta. Yo digo lo mejor de cada casta, porque allí está Francos, está Toto Caputo, está Sturzenegger, está Patricia Bullrich, está Daniel Scioli, referentes de la política permanente, oficialista permanente en Argentina, que pueden ser ayer menemistas, antes de ayer macristas, luego albertistas o kirchneristas y ahora libertarios. Y en ese sentido creo que el presidente traiciona a su base electoral con actitudes como esta actitud que tienen que ver con reproducir no solo los vínculos con la casta, sino la propia metodología de negocios, ¿no? Porque estamos hablando de licitaciones entregadas a dedos, contratos con empresas amigas, socios y testaferros de determinados funcionarios que hacen negocios, lo que vimos con la criptoestafa de Libra. Entonces hay un accionar que pone al gobierno en ese lugar. En este caso, algo que todos suponemos, sabíamos, secreto a voces, pero que un video confirma con enorme contundencia, que es que el ministro de Justicia no solo dedica parte de su tiempo a pensar la política judicial del país, que es lo que corresponde, sino a hacer lobby con jueces y con otro personal de la justicia en función de los intereses que tenga el gobierno. En este caso, para intentar limpiar la imagen de un personaje muy oscuro que tuvo también, luego de esas declaraciones de Patricia Bullrich, alguna presencia de algunas de sus víctimas de Estados Unidos en Argentina. Entonces quizá hay alguna idea de que si esto apareciera alguna presentación en algún momento en el país, poder ordenarla. Bueno, es grave lo que ha pasado. Por supuesto, no sé si es lo más grave que ha hecho este gobierno, pero yo antes de ayer, cuando posteaba en redes, apenas conocí el video, Cuneo Libarona no puede seguir un segundo más siendo ministro, me acordé que hace 3 meses hice un tuit igual. Sí. Y hace algunos meses atrás también. Entonces, evidentemente hace mucho. Recordemos que tuvo preso. Nuestro ministro de Justicia tuvo preso. Estuvo preso por el tema de encubrimiento en la causa AMIA,
que es una de las causas más, más sensibles, más importantes y más de esas causas en las que más la sociedad tiene el ojo puesto por la impunidad que ha implicado. Él robó pruebas, fue preso por robar pruebas y por apoyar o acompañar o facilitar el encubrimiento, ¿no? Te agradezco mucho, Esteban, que tengas un gran día. Gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, hasta luego. Adiós, el diputado nacional Esteban Paulón. 21 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Vamos y venimos. Bueno, 1.365 está el dólar en estos momentos. 1.365 el dólar venta en el Banco Nación. Yo no sé, yo lo tengo poquito menos, lo tengo 1.350. 1.350 y... No, 1.350, lo tengo. No, estaba mirando acá en TN. A ver, voy a poner dólar Banco Nación, que esto tiene que ver con cómo está desarrollándose el tema de la presión de la economía. Sí, 1.365 está en estos momentos. Ya la variación de las últimas 24 horas subió un 3%, bueno, marca que hay una tendencia que está cercana a lo que tiene que ver con el techo de la banda, ¿no? Teniendo en cuenta que todos venían hablando que el dólar iba a estar más cerca del piso, digo, desde el oficialismo, ¿no? Hablaban de que iba a estar más cerca del piso, que iba a llegar a los 1.000 pesos, más cerca de... que iba a perforar hasta el piso de la banda y que ahí era donde iba a poder comprar reservas el Banco Central. Bueno, nada de esto está sucediendo y, muchos dicen que tiene que ver con la no liquidación de los agroexportadores porque dejaron libre lo que tiene que ver con el tramo de julio-agosto, ¿no? Y liquidaron todo en mayo-junio. Estamos en comunicación con Alejandro Banoli, ex titular de la Comisión de Valores. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro Almendros te saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Alejandro, gracias por atendernos. Por favor. Decíamos, ¿no? Expresidente del Banco Central. ¿Cómo estás observando, Alejandro, esto que está pasando con el dólar hoy, donde ha subido 3%, en las últimas 24 horas y ya lo había hecho también la jornada anterior? ¿A qué lo atribuís? Bueno, yo creo que, hay tres cuestiones que me parece importante marcar. Una, evidentemente, hay un problema, hay una restricción externa con atraso cambiario, bajas reservas, creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Hay una apertura económica por un aparato productivo muy debilitado y un mundo proteccionista. Por otro lado, hubo una muy mala praxis del gobierno este mes que implicó que bajó muchísimo las tasas de interés, después las subió y generó desconfianza, ¿no? Una gran volatilidad en los pesos que había en la calle, en un momento, digamos, bastantes, porque no le renovó a los bancos la posibilidad de que tengan estacionados en el Banco Central a un día los depósitos. Y después yo diría, digamos, una cosa así más coyuntural económica, el tema de que, un poco lo que vos estabas mencionando, ¿no? O sea, segundo semestre, baja la liquidación de divisas siempre, pero mucho más porque terminó la baja de retenciones. Claro, el 30 de junio. Más o menos venían liquidando hasta hace 2 semanas 200 millones de dólares diarios y esto bajó a 50 millones de dólares. Digamos, la situación y el desmanejo monetario de 2 semanas atrás generó incertidumbre y aumentó la compra de dólares, que ya venía en niveles récord. Y digo récord porque desde abril, que se levantó el cepo para personas, hasta hoy,
el promedio de compra de dólares de mensuales de más o menos 2.100, 2.200 millones supera el periodo de Macri, de los 4 años de Macri en promedio mensual. Y siempre que hay baja liquidación de exportaciones, más demanda de dólares, porque el modelo, digamos, tiene inconsistencias, y en tercer lugar entramos en un periodo electoral donde siempre hay mayor cobertura, todo esto junto está generando, digamos, una presión compradora en el mercado de dólar que, a pesar de las altísimas tasas de interés, recordemos que el gobierno tuvo que colocar letras al 66% Sí. anual con una inflación proyectada del 20%, ¿no? Así que, bueno, se desataron los demonios, ¿no? Digo, ¿en dónde observás esa mala praxis? Digo, porque pareciera ser que muchas veces el gobierno insiste en el error, ¿no? En decir, bueno, yo recuerdo al presidente de la Nación salir a decir, bueno, y todos esos mandriles que nos decían que las tasas estaban en el 80%, logramos bajarla en 24 horas. Digo, y esto se ve que generó un desconcierto tan grande en el mercado que, bueno, hoy por hoy lo estamos pagando, ¿no? Claro. No, absolutamente, no fue algo insólito porque, a ver, las tasas de interés que estaban alrededor del 30% anual, más o menos hace un mes, en un momento precisamente por este manejo monetario que hizo el Banco Central, quizá ensoberbecido por una inflación más a la baja, digamos en el mes de junio, que se conoció a mediados de julio, bajó violentamente las tasas de interés, dejó pesos que creía que los bancos por ahí iban a canalizar en créditos y esto no fue posible. Entonces, con muchísima liquidez en el sistema, bajaron al 16% anual. Después, entonces, pasa la aspiradora de nuevo y las tasas tocan el 70-80% anual con picos del 100%. Entonces, esto generó una incertidumbre grande, ¿no? Por el hecho de que no graduaron precisamente cómo estabilizar la cantidad de dinero en la economía, ¿no? Así que bueno, en un contexto estructural tan desafiante y por otro lado en un momento coyuntural, como decíamos, donde siempre la demanda de dólares es mayor, precisamente ese manejo de tasas, bueno, generó una muy gran incertidumbre y siempre cuando, digamos, el dólar sube rápido y a los argentinos se le levantan los reflejos históricos, ¿no? Sí. De que va a pasar y se cubren, ¿no? Entonces es como la tormenta perfecta, ¿no? Sí, y también tendremos que ver a ver si esto después no se traslada a precios, ¿no? Y presiona lo que tiene que ver con el tema inflacionario. No, es verdad, porque digo, a ver, el gobierno devaluó más o menos un 20% desde abril para acá, y hasta acá, digamos, una devaluación del 15-16% hasta la semana pasada, la verdad que el impacto en precios fue mínimo, ¿no? Y lo Sí. que empieza a verse hasta acá es que, bueno, algunos insumos o algunos productos donde hay proveedores que tienen que reponer mercadería ya a un tipo de cambio más alto y están empezando a cubrirse y a pasar listas de precios con valores mayores, con lo cual, evidentemente es un país donde la flotación cambiaria siempre es compleja y cuando sube de golpe y el Banco Central, como hasta ahora, no la está interviniendo directamente, más allá de que en los futuros del dólar sí se ve una fortísima intervención. Sí, ahí del hubo gobierno. una intervención muy fuerte, ¿no, Alejandro, en el mercado futuro? Bueno, sí, prácticamente se ha triplicado de 2.000 a 6.000 millones, digamos, lo que se llama el interés abierto, es decir, los contratos de dólares donde el Banco Central es la contrapartida, y esto tiene que ver con que el gobierno precisamente buscaba, a través de la suba de tasa y de intervenir en los futuros, que aquellos apostadores financieros que hacen lo que en la jerga se llama el carry trade, que es decir, vender los dólares, invertir los pesos en el corto plazo y realizar una amplia ganancia de tasa, si tienen, digamos, el dólar estable o cubierto, bueno, se llevan una gran sobretasa en pesos. Imagínate, hoy por hoy, con una tasa del 66, una inflación proyectada, ponele entre el 20 y el 25, en el mayor de los casos, estamos hablando de una tasa real altísima, pero lo cierto es que mucha gente, cuando hay desconfianza, y esto ya pasó en algún momento del gobierno de Macri,
que no hay tasa que valga cuando la expectativa de evaluación es muy grande. Y lo malo es que esta tasa está dañando a la economía real, porque está aumentando la mora en los créditos, porque aparte frena el crédito, que era de alguna manera, digamos, como el único motor que tenía la actividad económica, que en estas semanas se está desacelerando. Hasta ahora, Alejandro, las proyecciones para julio siguen en los mismos niveles que las que había para junio. Y hasta ahora la proyección de julio sí está dando, digamos, en torno a 1,8, ¿no? Un poquitito más alta que junio, ¿no? Pero bueno, precisamente yo creo que estamos en un umbral crítico del tipo de cambio, ¿no? Me parece que un tipo de cambio por arriba de 1.350 va a ser muy difícil que no arrastre a los precios, a algunos alimentos, a algunos insumos críticos. Entonces, bueno, eso puede comprometer, digamos, los datos de agosto en adelante. ¿Y cómo puede llegar a impactar? Digo, porque ya estamos alcanzando el techo de la banda, ¿no? ¿Cómo podría impactar esto si el tipo de cambio, bueno, hoy estaba ahora 1.365, estamos muy cerquita del techo? A ver, no tanto porque, a ver, esto es un poco técnico, o sea, la banda empezó inicialmente en 1.400, pero corrige un 1% por mes. Sí. Es decir, ahora, estaríamos 3 meses, la banda de flotación, el tope estaría como en 1.450. 1.450, digamos, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Es cierto. Sí. Entonces, bueno, todavía está a 100 pesos, ¿no? Pero bueno, evidentemente, si esto sigue así, y habrá que ver un poco qué pasa con la tasa de interés, va a haber un test hasta donde, bueno, el gobierno va a intervenir, que debiera hacerlo si toca el techo, ¿no? Porque en un contexto donde las reservas no están tan altas, y hay que decir que de los 20.000 millones de dólares que el Fondo Monetario prestó, nos prestó, ya prácticamente por la fuga de capitales, por la compra de dólares, prácticamente se evaporó la mitad, ¿no? Con lo cual el gobierno no pudo, a pesar de la fuerte ayuda del fondo, y ahora entrarán 2.000 millones más, seguro fin de esta semana o la semana que viene. Bueno, el resto es que el modelo está generando escasez de dólares, y eso es el problema en Argentina, ¿no? Porque las importaciones aumentan, porque la compra de dólares también, el turismo, viajes, hay muchos canales, ni hablar el pago de interés de la deuda también, ¿no? Alejandro, ¿crees que un dólar, no sé, entre 1.600, no sé, 2.000 pesos podría llegar a mejorar lo que tiene que ver con el tema de la recepción de inversiones en el país y, entre otras cosas, levantar este cepo que hay para las empresas? A ver, yo creo que si el gobierno lograra, digamos, con un plan, digamos, antiinflacionario, digamos, que bueno, sea, digamos, más creíble en el tiempo, porque todavía, si bien bajó mucho, una inflación mensual en torno al 2% mensual es una inflación alta, sí. Obviamente mucho más baja que la anterior. Entonces digo, si, digamos, a valores de hoy, un dólar entre 1.600 y 2.000 pesos, creo que permitiría equilibrar un poco más el sector externo, ¿no? Yo creo que está claro que no solo para los economistas, para los grandes operadores, a ver, cualquier argentino que ve en el supermercado fideos de Albania o naranjas de Israel, o ve los tours de compras a Paraguay o a Chile, evidentemente, si el café en Buenos Aires cuesta más caro que en España o en Francia, hay un precio que está mal, y es el tipo de cambio. Entonces me parece que un dólar en esos niveles y se parecería un poco más al dólar del final de Macri o al dólar de la salida de convertibilidad, y debiera permitir, digamos, un equilibrio del sector externo que, en un marco de confianza y de un programa de estabilización en serio, bueno, permitiría entonces poder estabilizar y dar equilibrio, digamos, al balance de pagos, ¿no? Alejandro, te hago la última, y desde ya te agradezco muchísimamente muchísimo por tus conceptos y por tu claridad. ¿Vos ves que desde el lado de la oposición se sigue discutiendo con un programa viejo desde lo económico, como para poder ponerse face to face con el gobierno que sigue demostrando que todavía el tema de la baja de la inflación, esto que decíamos, más allá de que todavía siga siendo elevado,
ha sido valorado por el común del ciudadano. Y por otro lado, por ejemplo, cuando sectores que claramente están referenciados con el gobierno, como pasó el otro día con el tema del campo, la oposición todavía sigue manteniendo un enojo con el sector agropecuario, digo, como para empezar a poder discutir el 2027. Sí, a ver, yo creo que evidentemente, bueno, la derrota electoral del peronismo tuvo que ver, ¿no?, con esta, digamos, falta de comprensión sobre el impacto de la inflación, la incertidumbre en la gente, por fuera otras cuestiones no económicas, y creo que todavía viene como lento, digamos, alguna propuesta económica alternativa, ¿no?, que pueda de alguna manera generar representación en la sociedad. Ahora, la Comisión de Economía del Partido Justicialista está trabajando en un documento con diagnóstico, con propuestas, pero evidentemente creo que todavía hay mucho margen de discusión. Vos mencionabas el tema del campo. Yo creo que una de las cuestiones, o sea, es que hay que salir del modo binario, esto de pensar al campo como una cosa unívoca. Evidentemente en el campo conviven unos muy pocos sectores, digamos, que tienen, digamos, grandes terrenos o alquilan grandes terrenos en la zona núcleo, y con la soja todavía tienen bolsones de rentabilidad muy importante, con una gran parte del campo argentino que está en una situación crítica por el costo de los insumos en dólares, por digamos, el bajo nivel del tipo de cambio, y entonces me parece que esas realidades diferentes hay que contemplarlas, tanto desde el punto de vista, digamos, de la acción política, como por otro lado también de las medidas económicas, ¿no? Evidentemente me parece que un ejemplo fue el 2008, ¿no?, donde el gobierno no tuvo la capacidad de generar segmentaciones, ¿no?, porque nuevamente la realidad de la rentabilidad del campo era muy diferente. Entonces, meter a todos en la misma bolsa, evidentemente hay sectores que ganan mucho dinero y que tienen y deberían contribuir en una situación social compleja, pero hay una gran parte del campo, de pequeños y medianos productores, que está muy mal, que está sufriendo como las economías regionales, y entonces, bueno, creo que ahí hay que afinar las soluciones, diferenciar y dar un tratamiento para que precisamente aquellos sectores que hoy están sufriendo por la competencia importada y por los altos costos, bueno, puedan tener capacidad de producir con una rentabilidad razonable en la Argentina. Alejandro Banoli, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Que tengas un gran día. Gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Era Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. 38 pasaron de la 1. Vamos, venimos. No, estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, 40 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Finalmente se conoció que YPF hoy a la noche no va a aumentar la actualización que tenía que ver con el tema de los precios de sus combustibles. Según informa la agencia Noticias Argentinas, dice que ya comenzaron a aplicar la estrategia de microprecios, moviendo los precios con franja horaria.
Esto de que por regiones, ¿no? El nivel de demanda. Bueno, acá creo que en la ciudad de Buenos Aires hay una estación o dos estaciones de servicio que si cargas de noche te baja el precio. Algo todavía que no lo percibe el ciudadano de a pie. Nosotros ahora estamos en comunicación con Salvador Femenía, vocero de la Cámara Argentina de Pequeñas y Medianas Empresas. Hola Salvador, ¿cómo te va? Alejandro Almendros te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, ¿cómo Bien, estás? bien, gracias por atendernos. Salvador, bueno, No, por favor. nosotros como hacemos habitualmente, tratando de conocer, bueno, cómo se viene desarrollando el sector, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viendo las complicaciones que están teniendo pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el análisis que están manejando ustedes? Mira, yo te diría que el factor que más nos complica en este momento viene por el lado de la demanda, ¿no? La verdad que el consumo está muy amesetado, por lo menos, te digo, con los datos que sí poseemos, que es mayo y junio, y vemos que ¿viste? No alcanza o está comprando otras cosas por otros canales, pero evidentemente el consumo en general en el sector pyme no levanta. Es como que no hay clima. Lo vimos el Día del Padre, que había expectativas, no muchas, ¿no? Porque realmente hay que reconocer que el Día del Padre hace años que no es tan, que no es el gran, no es un tiene día tanto peso, no es el Día de la Madre, digamos, ¿no? Que tiene otra connotación, pero sí, ahora el que tienen el 17 tiene, de agosto, ¿no? Salvador, con el tema del Día ahora del que Niño. ahora tenemos quizás más expectativas, porque siempre hay una tendencia, viste, a los más pequeños, bueno, acercarles un regalo, que pasen un buen día, es distinto. Inclusive lo del Día del Padre se mezcla con regalito o una escapadita o una salida en familia, viste, bueno. El regalo del Día de Niña tenemos más expectativas, ¿no? Aunque evidentemente hay mucha presencia de juguete importado y bueno, en todos los rubros, en el rubro de indumentaria, también hay mucha presencia de importados, ¿no? Que está complicando la venta en algunos negocios, la compra a sitios del extranjero también, porque realmente es bastante lo que se está viendo. Eso te quería preguntar, que pegan ¿cómo algunos les negocios, afecta este efecto Shane, por decirlo, ¿no? Que es una de las plataformas que más ha tenido ahora subida en lo que tiene que ver con la compra por parte de Argentina? Sí, mira, no lo tenemos medido, pero evidentemente que hay una demanda muy fuerte a ese sitio, digamos de paso que han tenido una política muy agresiva, no solamente hacia nosotros, sino a América Latina. En Brasil está pasando algo parecido, que hay otro sitio que se llama Temu, también creo. Sí, Temu. Bueno, son productos de origen de un lugar como China, que también ha tenido sus consecuencias por el aumento de aranceles de Estados Unidos y bueno, cambia de mercado, ¿no? Y hace la presión para este lado, pero se ve una demanda bastante importante para ese lado. Y por otro lado, el tema del financiamiento, ¿no? Para las pymes, con lo que tiene que ver con la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias para los aportantes a los fondos de riesgo de las sociedades de garantía recíproca. ¿Este es un tema que preocupa? Preocupa. Nosotros hemos publicado un comentario en nuestro portal. Nos preocupa, como muchas entidades que tienen que ver con esto, inclusive la UIA, porque, a ver, el entramado PYME no es algo que vive por sí solo, sino también que abastece a grandes empresas, ¿no? Y al no haber crédito o complicaciones con este sistema de garantías, significa menos crédito, que de por sí es escaso en Argentina, comparado con otros países, muy escaso, pero significa la posibilidad de tomar
de poder equiparse, de expandirse, de generar más empleo. Bueno, el 33% de los créditos que sacan las pymes es a través de sociedades de garantía recíprocas, ¿no? Y realmente grabar eso sería un error mayúsculo, realmente no sé a quién se le ocurrió. Ahí está la ley y bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero realmente fue una muy mala idea, ¿no? Salvador, ¿cómo está repercutiendo en lo que tiene que ver con el trabajo de los empleados de las pymes esta nueva situación? Digo, se han perdido muchos puestos de trabajo y por otro lado, ¿se mantiene la cantidad de pymes que hay de hace un año a esta parte? ¿Se abrieron más? ¿Se cerraron? ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan? Mira, nosotros no tenemos estadísticas propias porque, bueno, es un tema muy difícil de recabar, pero si nos vamos por algunas estadísticas oficiales o de algunas entidades que tienen una base de datos que tienen que ver con el ANSES o con seguros, por ejemplo la RTE, y estamos hablando que desde que comenzó el programa de ajuste estamos hablando de arriba de 10.000 pymes menos, ¿no? De un escenario que ya se habían perdido muchas pymes. Podríamos 10.000 pymes menos tenés. Sí, pero digamos que de 2023 para atrás, unos 13 años para atrás, se habían perdido 50.000, ¿no? Ok, entonces, o sea que se viene desacelerando, el ritmo anual de pymes que van desapareciendo, digamos. Se viene desacelerando, pero bueno, porque también se llegó a un piso, ¿no? O sea, Claro. menos empresas las que tenemos. De por sí, sin haber perdido esa cantidad de pymes, Argentina es uno de los países de la región que menos creación de empresas tiene por cada 1.000 habitantes, ¿no? Mirá qué dato, no lo sabía. Nos cuesta mucho generar empresas nuevas y las que se generan tienen muchas dificultades porque no hay ningún régimen especial para el que emprende algo y de pronto se pone en la calle y tiene que pagar todos los impuestos habidos y por haber, todas las regulaciones, habilitación. Entonces vos tenés una idea que puede ser positiva, pero no tenés capital y se te hace muy difícil. Hay una sobrevida muy corta de las nuevas empresas. ¿No hay algunos lugares del país, no sé, vos decías esto de exención de impositiva, yo pienso, por ejemplo, en la campaña de Diego Valenzuela en 3 de febrero, digo, hay algunos lugares que sean más beneficiosos que otros para instalar pymes? Bueno, lo de Diego Valenzuela que lo promociona, bueno, Diego, en el 3 de febrero no te cobran la habilitación, la tasa de habilitación. Sí. Y creo que para lo que es instalación de una planta o algo no te cobran los derechos constructivos, que es mucha plata. Hay algunos municipios que lo van replicando, en algunos municipios para determinado tipo de comercios más chicos que ellos de hasta 50 metros de local no pagan la tasa, pero la tasa donde se cobra son montos Claro. Importantes, ¿no? Estamos hablando de 300, 400 mil pesos para un comercio, 500 mil pesos. Es un montón de o un galpón, estamos hablando de 3, 4 millones de pesos, ¿no? Pero es muchísima plata para que te hace la diferencia de poder estar abierto o no, o poder contratar un empleado más o no. Totalmente. O de cómo arrancás tu emprendimiento, ¿no? Salvador, ¿cuáles son las expectativas? Mira, en el cortísimo plazo yo creo que estamos viviendo un momento de mucha quietud y vamos a tener cierto nivel de incertidumbre de acá a las elecciones. Okay. Creo que el panorama que tenemos a corto plazo, yo te diría que las estadísticas que nosotros recabamos, que tenemos una base, a quien le preguntamos siempre los mismos datos y le preguntamos expectativas y muchos tienen la expectativa, realmente yo te diría un poco más del 50% que el año que viene se va a estar mejor. El año que viene se va a estar mejor, esto es un buen dato. Sí. Es un buen dato. Eso es lo que dicen, ¿no? Es lo que se manifiesta. Lo que pasa es que este tránsito está complicado. Bueno, esperemos que lo podamos transitar de la mejor manera posible y que en el medio no caigan, ¿no? Que no caigan más pymes, que
que cada Sí, pyme no, que cierra no. es laburo de la gente, es familias Sí, atrás, sí, ¿no? sí, 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 sí. La verdad que si tuviéramos un buen ritmo de creación de empleo, perdón, de pymes, seguramente tendríamos un problema menor de empleo, seguramente. Ojalá que se revierta y que, bueno, que esas expectativas que tienen para el año próximo se cumplan, porque, como decimos siempre, ¿no? La verdad que lo que necesitamos es que haya laburo, que estemos tranquilos, que la gente pueda llegar a fin de mes, que pueda comer. Sí, Así que, totalmente, totalmente. y digo, y ustedes son grandes generadores, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, es el 70% de la creación de empleo del país Registrado. registrado. Exacto, registrado. Que es un número altísimo, altísimo. Sí. Yo te diría que me animo a decir que tenemos el 100% de lo no registrado. De los no Porque las grandes empresas registrados, no pueden tener. claro, Y sí, pues el trabajo informal claro, está en los pequeños emprendimientos. tal cual, que son los que no pueden no te pueden poner en negro porque no le da para pagar los impuestos, si no, no podrían No, tomar no, a no. nadie. Totalmente, totalmente. Bueno, ojalá que se revierta esta situación y que pronto podamos estar hablando de otra cosa. Salvador, te agradecemos como siempre esta comunicación con No la vimos venir, ¿eh? Muy bien, un abrazo para todos. Hasta luego. Es Salvador Femenía, vocero de la Cámara Argentina de Pequeñas y Medianas Empresas. 52 pasaron de la una. Vamos, venimos, seguimos. Tenemos mucho todavía para compartir. Saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, y gracias por el contacto. No, gracias. Bueno, la situación. Vamos acomodándonos a esta situación de precios más estables, pero también de una actividad que no crece en la medida que esperamos. Nuestras industrias siguen con un aproximadamente 50% de capacidad instalada ociosa, ¿no? Es poco, ¿no? Es mucho. Es poco. Decía, es poco la actividad que está teniendo, ¿no? A eso me quería referir. Exactamente, hay mucha más capacidad y bueno, pero también hace que debido a eso, al poco nivel de actividad que hay, estamos ajustando nuevamente precios que se ven y se observan a la baja, toda la industria, no solamente la metalúrgica, sino uno observa que mes tras mes el índice de precios mayorista industrial prácticamente cero, ha bajado notablemente, se ha desacelerado y no sigue los índices que tiene el índice de precio al minorista. ¿Por qué? Porque han bajado los precios industriales fuertemente, producto de distintas maneras. Uno es el dólar, uno es la mayor certidumbre que da una divisa, una normalización de la economía, y a su vez el tener precios más estables también nos hacen ver costos, se evitan costos financieros y empezamos a tener una tarea importante, puertas adentro de nuestras empresas, a ver esa estructura de costos, a mejorar nuestra estructura de costos, que con una inflación mediante a veces nos parecía complicado o nos resultaba difícil. Nuestro objetivo estaba más en mirar en cuándo nos iba a pagar el cliente, más que a veces los costos internos, ¿no? Y digo, a ver,
vayamos por las buenas. El tema de de que los precios se hayan calmado es una buena porque te permite prever y te permite ir para adelante sabiendo lo que te puede llegar a pasar. Por otro lado, la mala es que el consumo ha caído, ¿no? El consumo ha caído, digamos, levemente. Uno observa los indicadores que ha caído levemente en general. Y la gente se ha volcado a ciertos bienes durables, algo que es plausible, pero que también ha bajado otros consumos, ¿no? Que antes, bueno, nos pasaba en nuestra vida diaria, ¿no? El dinero quemaba en las manos y había que gastarlo, ¿no? Porque sabíamos que mañana todo iba a ser más caro. Bueno, hoy la gente cuida más ese dinero o va a bienes durables. Entonces ha cambiado también la matriz de consumo. Pero está faltando algo fundamental en un país que está todo por hacer, que es la inversión. La Argentina necesita de inversiones y uno observa que todavía las inversiones son reticentes en llegar a la Argentina. En Argentina, un país que tiene lo que el mundo necesita, que es energía, alimentos, minería. Realmente la Argentina es un punto o un foco interesante para cualquier inversión, pero vamos a ser sinceros y observamos que si bien se ha dado un paso muy grande la normalización de la economía, aún falta darle certidumbre en un año eleccionario que, bueno, se brinda interrogantes, no de los industriales, sino de nuestros inversores. ¿Cómo observás el tema del régimen de incentivo de grandes inversiones? ¿Esto ha sido, justamente con respecto a lo que vos decís, algo importante para la industria? Todavía no ha volcado. Voy a hacer fuertemente a la industria. No se ha volcado. Bueno, las inversiones mineras son de largo alcance, de largo plazos. Exacto. Sí se ha volcado algo en la energía, pero no se ha volcado masivamente. Y bueno, y acá se ve porque no ha cambiado tanto la actividad industrial, ¿no? La Argentina, si se adecúa y damos esa confianza que el mundo necesita, para tener las inversiones necesarias. Pero bueno, mientras tanto, estamos aquí esperando. Creo que somos los argentinos los que tenemos que dar confianza. Hablo cuando los argentinos es en general, ¿no? Es tener un rumbo determinado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos los argentinos? ¿Qué tipo de Argentina queremos para los próximos 10, 20, 30 años? Creo que es importante tener en claro esa situación en este contexto mundial de grandes cambios y de alta competencia, ¿no? Ha crecido, decía, había un informe de Orlando Ferreres, de que se conoció hoy, que había crecido un 6,7% la actividad industrial. ¿Esto ustedes lo están viendo? Respecto del año pasado. El último, sí. Respecto al año pasado observamos que hay un incremento. Exacto, que vemos un incremento. Nosotros en la industria metalúrgica también observamos un mayor incremento. El año pasado fue un año de acomodar variables y bueno, indudablemente hoy, este año se está notando esa mayor actividad, y eso hay que reconocerlo. Esta normalización que ha tenido la economía tradujo en una mayor actividad con respecto al año pasado. Pero no olvidemos que venimos con años golpeados, la pandemia, la situación económica, bueno, año tras año la industria y la actividad ha estado mermando indudablemente. Por eso es que esta capacidad ociosa que hoy tenemos en la industria en general. Exactamente. José Luis, exactamente. Te hago la última. ¿Cómo está el tema del empleo en el sector? ¿Está sostenido? Hay varias industrias que empiezan a tener parates en lo que hace con suspensión de empleados. Lo vimos en San Nicolás, creo que en el día de ayer o anteayer. Bueno, ¿cómo están observando el tema ustedes? Bueno, el empleo ha decrecido levemente, pero ha decrecido en el orden del
del 2% en el último año, o sea, que no es un índice que, digamos, es bueno cuando crece el empleo, porque también acompaña la actividad. Esto no ha sido bueno, y esto se suma a que las industrias metalúrgicas en general no son proclives a despedir empleados. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo. Si mano de obra calificada tenés. Formar. Exactamente, Claro. Entonces lo último o el último recurso que se toma es justamente el despido, pero bueno, cuando se toma la decisión del despido es porque ya no hay, digamos, ley económica. Realmente esta es la situación. Los sueldos se han incrementado en dólares, si bien entiendo que quizás el trabajador no come dólares, come la comida que lo paga en pesos, pero los productos industriales metalúrgicos generalmente siempre a través de los años se han impuesto en dólares y se habla en dólares. Entonces y se compite en dólares. Cuando tenemos que competir con el exterior, nuestros bienes son transables y competimos. Un tornillo que fabricamos en Argentina tiene que tener un valor acorde con un tornillo fabricado en cualquier otra parte del mundo. Y estos valores se ponen en divisas duras, que generalmente se toman como dólar. Entonces los salarios han aumentado fuertemente en dólares. Más que dicho que los salarios es el costo laboral, que es lo que le importa al industrial. Ha aumentado fuertemente en dólares, no ha bajado, al contrario, se ha duplicado en el último año y, bueno, como decía, los costos, el que tenemos que competir los industriales, hemos tenido que bajarlo para poder seguir teniendo actividad. Entonces, bueno, estamos en una situación en que los sueldos no son altos, pero los costos laborales realmente sí lo son. Creo que hay mucho para hacer ahí, hay mucho para trabajar, porque, bueno, como hablé o como comenté al principio, se ha logrado la normalización, normalmente no es suficiente. Creo que falta el otro punto, es empezar a normalizar el resto, ¿no? de las variables que tenemos o que nos incide en la actividad industrial. Si hoy, José Luis, te hago la última, si hoy vos decís, bueno, necesito 2, 3 medidas para el sector, ¿cuáles serían? Bueno, justamente, creo que viene de la mano el tema impositivo, la carga impositiva. Cuando hablo de carga impositiva no solamente impuestos nacionales, sino son provinciales y tasas municipales. Sumada a una legislación laboral que ha quedado perimida en el tiempo, legislación laboral que tiene más de 50 años, que necesitamos una renovación y reformulación. Las pymes metalúrgicas sufrimos día a día, en realidad todas las pymes, una legislación laboral que es muy compleja y que además nos castiga con una industria del juicio que realmente pone en peligro continuamente nuestras empresas y que no favorece a los trabajadores. Esto es bueno decirlo. Entonces, creo que estos son los dos principales puntos que hay que hacer. Después, por supuesto, está el financiamiento, que si bien se ha ido normalizando la economía, aún no tenemos tasas de financiación acordes o similares al resto del mundo. Esto hace que nuestras empresas le cueste mucho poder invertir, que es como pasa en otras partes del mundo. Las empresas continuamente invierten para mejorar su productividad, pero a través de financiación acorde a la producción. Hoy en Argentina todavía la financiación o los costos de financiación son muy altos. José Luis, te agradecemos mucho esta conversación con No la vimos venir. Que tengas un gran día y estaremos nuevamente en contacto. No, al contrario. Gracias a ustedes siempre por preocuparse por nuestro sector. Gracias. José Luis Amaturo, secretario general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica. Nosotros, como siempre, le agradecemos por habernos acompañado durante esta hora y poquito más. El jueves que viene va a estar con nosotros ya Candelaria. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Como siempre, Ariel Martínez en la producción periodística, Manuel Ceronero ahí en los controles, en los teléfonos, haciendo ahí de pulpo, de todo. Gracias a Federico Agustín, a Sole, mi nombre Alejandro Almendros. Perdón por la realidad. Chao.
Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Somos radio en vivo. Somos podcast.